La carta a los romanos. Dios mediante terminaremos hoy con el versículo hasta el versículo 31 del capítulo 3. Así que los invito a leer el párrafo que comprende del 21 al 31 de Romanos 3. Romanos 3, 21 al 31. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias. Nuevamente nos dirigimos a ti para pedir tu ayuda, para pedir ayuda a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ilumine. Y te damos gracias por poder confiar plena absolutamente en el poder que radica en tu palabra, que tiene tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada hermano, cada persona, Señor, que nos visita en esta mañana. Pedimos tu bendición y pedimos sobre todas las cosas, Señor, como siempre lo hacemos, para que tu palabra sea expuesta y no las palabras de una persona, Señor, de un hombre. Señor, pedimos, Señor, que tú nos hables. Señor, sabemos que no lo hace de manera audible, sino que nos habla, Señor, a través de tu misma palabra, la cual, Señor, comprenden estos, Señor, 66 libros que se llama la Biblia. Muchas gracias, Señor, por ella. Gracias porque la tenemos al alcance de nuestras manos. Gracias, Señor, porque está en nuestro idioma. Señor, gracias, Señor, porque podemos disfrutar de ella, como dice tus Sagradas Escrituras. Por medio de ella, Señor, te conocimos, Señor, y por medio de ella, Señor, seguimos alimentándonos. Pedimos, Señor, que nos ayudes una vez más a entender tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hace 2 domingos atrás terminamos de profundizar hasta el versículo 28, donde veíamos cuáles son algunas de las evidencias que no garantizan que soy un hijo de Dios, que no garantizan que sos una hija de Dios. Entre ellos decíamos que asistir con regularidad a una iglesia no te garantiza ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Tener un ministerio activo tampoco te garantiza ser un hijo o una hija de Dios. Haber hecho una oración, o como lo conocemos, la oración del pecador, tampoco te garantiza ser un hijo o una hija de Dios. O como dicen muchos, decidí por Cristo, tampoco te garantiza ser un hijo de Dios, tener una fe salvadora. Y a continuación de eso, porque Pablo sigue hablando del mismo tema, obviamente, hablando de la justicia de Dios, pero a la vez de la gracia de Dios, como bien leíamos ahora, es por la fe en Jesucristo. El mensaje que yo le titulé: amar al Dios justo y santo implica aborrecer el pecado. Amar al Dios justo y santo implica aborrecer el pecado. Por esto mismo de que acabo de decir, que si asistís con regularidad, si un día tomaste decisión por Cristo, que un día hiciste la oración del pecador, si hace mucho tiempo que tenés un ministerio activo en la iglesia local, pero realmente no aborreces el pecado, eso deja mucho que desear.
Eso es más, o sea, es evidente de que realmente no sos un hijo de Dios. No tenés la fe salvadora. La Escritura dice que la fe salvadora no la generamos nosotros tampoco. En Efesios nos dice que es un don, es un regalo de Dios. Entonces vamos a ver algunas evidencias hoy, comenzando continuando con el pasaje que dimos de lectura. ¿Cuáles son algunas evidencias de la cual podemos estar seguros de que si realmente poseemos esa fe salvadora dada por Dios o no? En primer lugar, podemos decir que el amor a Dios es una prueba, es una evidencia confiable de que tengo la fe salvadora. Dice la Escritura, acá un poquito más adelante, si estás ahí en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso es lo que ya hemos estudiado y hemos profundizado, que por naturaleza no amamos a Dios, aborrecemos a Dios, somos enemigos de Dios. Entonces, si realmente yo amo a Dios por sobre todas las cosas, es una evidencia de que realmente he nacido de nuevo. La persona no salva no puede amar a Dios, por más que quiera, porque es lo que acabamos de leer. No solamente dice, no se sujetan a la ley de Dios, tampoco puede. No tiene ningún deseo de hacerlo, de amar a Dios por sobre todas las cosas. El Hijo verdadero de Dios, sin embargo, a pesar de que fallamos muchas veces, pecamos muchas veces, tenemos por deleite el amar a Dios y el amar su palabra. También leíamos hace 2 domingos atrás el Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y versículo 2, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, ¿qué está? Dice, su delicia, su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es una prueba evidente de que conociste a Dios, que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios, que le amás por sobre todas las cosas, que amás su palabra, que disfrutás su palabra, que deseás tu palabra. En Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, así busca mi alma por ti, oh Dios. Tiene sed, mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. El que ama, dijo Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10, 27. El creyente verdadero proclamará, como lo hizo Asaf, en el Salmo 73, 25, lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios es lo más importante. Como hemos escuchado unas predicaciones hace un tiempo atrás, si tuviera que elegir el tener todo lo que un hombre, una mujer desea tener, toda la riqueza, toda la fama, pero eso implicaría no tener a Dios, si realmente sos un verdadero hijo de Dios, diría: no me importa toda la fama, no me importa toda la riqueza, déjame a Dios, quiero a Dios. Y ese es el sentir de Asaf. Si te tengo, solamente deseo una cosa, deseo tenerte a ti, y nada me importa, nada deseo en la tierra. El amor a Dios será la dirección permanente de la vida de un verdadero creyente, sin llegar, obviamente, en este tiempo, de este lado de la eternidad, a la perfección misma, obviamente. Dice: para vosotros, Pedro, en 1 Pedro 2:7, dice: para vosotros los que creéis, Él es precioso. Realmente para los que creemos en Dios, Él es precioso para nosotros. Por Él dejamos todo a un lado,
Él es la prioridad, por eso Jesús dijo, el que ama a padre o a madre, más que a mí no es digno. Y eso no significa, no estaba enseñando Jesús que no debemos amar a nuestros padres. Al contrario, tenemos que honrarlos. Pero es la prioridad. Lo que Dios busca es como también veíamos hace 2 domingos atrás, cuando el joven rico, Jesús le dice al joven rico, te falta una cosa, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres y vení y seguime. ¿Quién estaba, por más que él guardaba los mandamientos de Dios, quién estaba ocupando ese primer lugar? Sus riquezas. Y Dios dice que quiere que Él sea la prioridad de nuestra vida. No las demás personas, no las demás cosas, sino Dios. Y eso es una prueba, una evidencia clara de que verdaderamente hemos conocido la verdad, que hemos recibido la fe salvadora, dada por Dios. Otra prueba o segunda prueba confiable de fe salvadora es el arrepentimiento del pecado. Es el aborrecimiento del pecado. Es aborrecer tu propio pecado. Y eso acompaña a una contrición verdadera. La persona que ama a Dios verdaderamente tendrá un odio, un aborrecimiento profundo al pecado que tiene en su interior. Es imposible, dijo Jesús, y es imposible amar a Dios y amar al pecado, amar a la riqueza. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es imposible. Amar al Dios santo y justo implica aborrecer profundamente el pecado. Si verdaderamente amamos a Dios y verdaderamente somos hijos de Dios, vamos a aborrecer profundamente nuestro pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El verdadero arrepentimiento consta de la confesión y el abandono del pecado. Por un lado, debemos confesar el pecado. Pero por otro lado, también es como van tomados de la mano. Debemos abandonar el pecado. ¿De qué sirve que lo confiese, me ponga de acuerdo con Dios, lo declare tal cual como lo he cometido y después continúe pecando? ¿Dónde está el verdadero arrepentimiento? No existe. Arrepentirse significa cambiar de actitud, un giro de 180 grados. Cuando David pecó y fue confrontado con el profeta Natán, concerniente al pecado de adulterio con Betsabé y también el homicidio de su esposo Urías, el arrepentimiento de David sabemos que fue genuino, fue auténtico. Él lo confesó y abandonó su pecado, como lo vemos en el Salmo 51, versículo 1 al 4, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Reconoció que él había pecado, que estaba sucio delante de Dios, que había ofendido a Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verdadero creyente con frecuencia detesta su propio pecado. Siempre después que cometió el pecado, tiene un gran pesar. Hay algo que no está bien delante de Dios. Hay algo que es contrario a su nueva naturaleza en Cristo. Es algo de lo que realmente quiere arrepentirse y sacarse esa suciedad. Esa suciedad que separa esa buena comunión, interrumpe esa buena comunión con Dios. Sabemos que por nuestra vieja naturaleza, por la cual todavía convivimos, somos atraídos por nuestro pecado, somos seducidos por nuestro pecado. Pero cuando cometemos ese pecado, por la razón misma que somos hijos de Dios, por la razón misma que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, no tenemos paz. Nuestra conciencia no está tranquila. Hasta tanto nos arrepentimos, hasta tanto confesamos y abandonamos el pecado. El arrepentimiento verdadero es más que un sentimiento de tristeza, es más que un remordimiento por el pecado.
como también veíamos hace 2 domingos atrás. Judas sintió una gran tristeza amarga por su pecado de haber traicionado a Jesús. Sin embargo, ese sentimiento le hizo llegar al extremo de cometer suicidio. Pero él nunca se arrepintió de su traición ni pidió perdón a Jesús. Tuvo una gran tristeza, una profunda tristeza que lo llevó a quitarse la vida física. Pero nunca lo llevó a arrepentirse. Nunca le llevó a pedir perdón a Jesús. Pablo en 2 Corintios 7:9 dice: porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. El arrepentimiento verdadero siempre incluye una tristeza piadosa motivada porque se ha desobedecido y ofendido a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. O sea, ahí sigue un gran pesar, hay una gran tristeza, pero no queda ahí. Lleva eso a confesar el pecado y abandonar el pecado, como prueba, evidencia de que poseemos la fe salvadora. No podemos seguir viviendo en pecado, tener un pesar cuando pecamos, por motivo de conciencia lo confesamos y seguimos pecando. Y eso no es evidencia de ser un hijo verdadero de Dios. Ningún cristiano llega a estar completamente sin pecado hasta tanto seamos glorificados. Juan, el apóstol Juan en 1 Juan 1:8-9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y a continuación Juan continúa diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una realidad: tenemos pecado, cometemos pecado. No desearíamos pecar, pero lo cometemos. Pero gracias a Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el pecado de una persona, esto no le ocasiona molestia, no ve la necesidad de confesar ese pecado, de estar a cuentas nuevamente con Dios, de pedir limpieza. No existe esa convicción de pecado. La salvación de esa persona tiene mucho que desear o deja mucho que desear, o es muy cuestionable. Si realmente el pecado ese no molesta al punto de verdaderamente arrepentirse y abandonarlo, es prueba de que no ha conocido verdaderamente a Dios. La prueba del verdadero arrepentimiento no radica simplemente en sentir tristeza por la manera como se pecó, el daño que cometió el pecado, sino en sentirse contristado por la forma como el pecado ofende al Dios Santo, infinitamente santo. Por encima de todo lo demás, es lo que lleva verdaderamente a un creyente, a un hijo, una hija de Dios, a implorar el perdón de Dios. Verdaderamente siente un deseo, un ardor en su corazón de pedirle a Dios que tenga misericordia, al igual que David. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Perdóname. He pecado contra ti. Contra ti solo he pecado, dice también David. Si bien había pecado contra Betsabé, contra Urías, pero por sobre todas las cosas pecó contra Dios y pecamos contra Dios. Si no estamos verdaderamente convencidos de eso, es muy probable que no seamos salvos, que no tengamos la fe salvadora. Otra prueba confiable de fe verdadera, auténtica, salvadora, es poseer humildad genuina. Porque también a veces cuando hablamos de humildad, poseemos a veces humildad falsa. Pero la prueba evidente de que somos salvos es la humildad genuina. Una persona no puede ser salva mientras confíe en sí misma,
se exalte a sí misma, quiera ser el centro de la conversación, quiera ser el centro de la familia o del grupo donde esté. La salvación comienza por confesar la pobreza espiritual absoluta. Eso nos dice Mateo 5:3. Y estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo y seguirle. Mateo 16:24. Al igual que el hijo pródigo, el creyente verdadero que peca, tarde o temprano vuelve en sí. Se da cuenta que ha pecado contra Dios, que no puede seguir así su vida. Y recupera de esta forma el sentido espiritual que le convence de pecado. Así como sucedió con el hijo pródigo. Se levantará, irá a su Padre Celestial y con humildad genuina confesará su pecado y su indignidad para recibir perdón, rogándole a Dios que lo perdone, que le conceda de su gracia el perdón de pecados y recibiéndolo en su misericordia. Reconocer nuestras miserias, reconocer que nada nosotros podemos hacer, que nada bueno hay en nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros. No hay nada bueno, no hay nada digno para que Dios se apiade de nosotros. Otra prueba de fe verdadera es la devoción a la gloria de Dios. Se relaciona mucho con el amor a Dios y el arrepentimiento de pecado, la devoción a la gloria de Dios. El creyente verdadero está dispuesto a decir, como dijo el apóstol Pablo, mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, antes que con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dar la gloria a Dios, tener un sentido constante de que todos mis actos, de todas mis actitudes deben dar gloria a Dios. Obviamente todo comienza con un pensamiento. Glorifiquen a Dios. Y cuando realmente veo que he pecado contra Dios, verdaderamente arrepentir. No sentir solamente tristeza o remordimiento por el pecado, eso no sirve. Eso no garantiza de que verdaderamente seas un hijo de Dios. También otra prueba confiable es la oración. Por cuanto sois hijos, dijo Pablo a los creyentes de Galacia, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4:6. El corazón de un creyente verdadero no puede dejar de clamar a Dios, quien es su Padre Celestial y cuyo espíritu mismo está en su interior para generar ese clamor suplicante. No puede. Es algo que el Señor nos ha dado y que en su gracia podemos usar. La oración, el tiempo de oración. Si vemos la vida de Jesús, Él siendo Dios, hombre, apartaba buenos tiempos para orar, para hablar con su Padre Celestial. Tenía mucho trabajo con los discípulos, con la multitud que lo seguía, pero Él se hacía un tiempo para hablar con su Padre. Ya sea aún todavía no había salido el sol, como también al finalizar la tarea, y pasaba horas hablando con su Padre. Y siempre decimos nosotros, cuánto más nosotros, cuánto más nosotros. Todo cristiano verdadero está dispuesto a admitir libre y abiertamente que no ora con tanta frecuencia o persistencia como debería serlo. Esa es la verdad que todos nosotros reconocemos. Si verdaderamente conocemos a Dios, nos damos cuenta que estamos en falta y que siempre debemos orar más, dedicar más tiempo a la oración. Si no tenemos quizás una falsa humildad, decimos, no, sí, no es por decir, pero yo dedico muchas horas a la oración, yo oro mucho. Yo creo que si ya estoy pensando así, realmente estoy lejos de verdaderamente ser un hijo de Dios, porque no reconozco mis limitaciones y mis miserias y mi pecado. Y
y no reconozco mis debilidades, porque necesito de la oración, necesito orar más. Como dice la Escritura, orar sin cesar, constantemente. También otra evidencia o prueba de que verdaderamente soy un hijo, una hija de Dios, es poseer un amor abnegado, no solamente hacia Dios, sino también hacia nuestros semejantes, hacia las otras personas, sean hermanos de la iglesia o mi prójimo, cualquiera sea, pero especialmente hermanos cristianos. Dice la Escritura en 1 de Juan 2, 9 al 10, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, dice Juan. De nada sirve lo que digas en tus labios, sino lo que realmente haces. Lo que hay en tu corazón se manifestará con tus hechos, con tus actitudes. Dice Juan, todavía está en tinieblas. Por más que diga que está en la luz, que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, pero aborrece a su hermano, no está en la luz, no conoció la verdad no está en él. Continúa diciendo Juan, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Más adelante Juan dice también, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Capítulo 3, versículo 14. La persona que no tiene un interés genuino, sincero en el bienestar de los demás creyentes, no es esa persona un verdadero creyente. Todavía, dice Juan, está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. En Juan, en capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque es muy humano el escuchar decir, yo amo a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi cuerpo. Pero a mi hermano que lo veo ahí, que es algo palpable, algo que puedo ayudar en un momento de necesidad. No, siempre tengo alguna razón para no hacerlo. ¿Y dónde está verdaderamente mi amor? Y acá dice Juan, dice, si decís que está en la luz y decís que amás a Dios, pero no amás a tu hermano, todavía seguís en tinieblas, todavía no conoces la verdad. Dicho en otras palabras, no des más vuelta, no te sigas engañando, no has nacido de nuevo, porque Dios es amor. No conoces a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. También vemos en la Escritura que otra marca de fe verdadera es la separación del mundo. Hoy decíamos, separarnos, confesar el pecado y separarnos, abandonar el pecado. Abandonar el mundo, abandonar viejos hábitos. Dios nos llama a estar en el mundo, pero sin ser parte del mundo, sin vivir bajo los patrones del mundo. Estamos en el mundo para dar testimonio de Cristo, pero no para vivir según los patrones del mundo. En Juan 17, 15 al 18 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Eso nos dice Juan, 1 de Juan 2, 15 al 16. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 de Juan 5, 4 al 5. La persona que tiene la fe salvadora no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios. No recibimos el espíritu del mundo, el espíritu de Dios. También aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido la fe salvadora, también posee un crecimiento espiritual.
la verdad central de la parábola de Mateo 13, del 13 al 23, es que los creyentes verdaderos siempre crecerán espiritualmente en diversos grados, debido a que han recibido por fe genuina la semilla del Evangelio. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, dijo Jesús. Y después continúa diciendo, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Como el granjero y sus cosechas, el creyente no entiende cómo es que crece espiritualmente, pero sabe que debido a que tiene vida espiritual en su interior, sin duda crecerá día tras día. El que comenzó la obra un día en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sabemos cómo, en distintos grados todos no de la misma forma, pero crecemos, maduramos. También consiste en tener una vida obediente, una vida de obediencia. En esto sabemos que le conocemos a Dios, que conocemos a Cristo. Si guardamos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 1 Juan 2, 3 al 5 y 3, 10 también. Aunque nadie se salva por sus buenas obras, los que son salvos en verdad producirán buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son requisitos para la salvación. No necesitamos hacer buenas obras para que Dios se apiade de nosotros. Tampoco podríamos, porque dice Isaías que aún nuestras justicias son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Pero sí Dios dice que una vez salvo por gracia, por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo Jesús, por los méritos de Jesús, solamente podemos ser salvos. Y que aún después que fuimos salvos, que hemos sido declarados justos, dice Dios que preparó buenas obras. Nos da los recursos necesarios para que podamos obedecer su palabra. Para que obedecer su palabra sea una prioridad en nuestras vidas. No sea una opción. Porque muchas veces hablamos con personas que parece una opción el obedecer a Dios o no obedecer. No es una opción. Si verdaderamente sos un hijo de Dios, una hija de Dios, no es una opción. Es lo que debemos hacer. Porque nacimos de nuevo. Porque como dice Pedro, deseamos su palabra. Un bebé, ¿cuántos días, cuántas semanas puede estar sin tomar la leche de su madre o tomar hablemos de la madre, ¿no? Dejemos de lado si toma mamadera o no toma mamadera. Recién nace, ¿cuántos días puede pasar un bebé sin tomar la leche de su madre? Muchos días, muchas semanas. No es una opción. ¿Te das cuenta que no es una opción? Y está puesto justamente por eso. Dice que debemos desear, si realmente hemos nacido por la palabra, hemos sido renacidos por la palabra de Dios, debemos desear la palabra de Dios como leche no adulterada, como así la desea un niño. No es una opción obedecer a Dios, desear tu palabra, amar tu palabra. Es una prueba, es una evidencia si verdaderamente soy un hijo, soy una hija de Dios o no. Por eso dice Juan, en esto sabemos que nosotros realmente conocemos a Dios. Realmente somos hijos de Dios. Necesito el alimento espiritual todos los días, así como necesito el físico. Quizás, en caso personal, puedo pasar varios días sin comer alimento físico. Pero un bebé recién nacido, como dice la Escritura, no puede pasar muchos días sin el alimento de su madre, sin la leche de su madre. Porque obviamente morirá. Se enfermará y morirá. Se va a debilitar y va a morir. Y va a desear con todo su llanto, con toda su ansia, esa leche y no otra cosa.
De la misma forma, un hijo de Dios desea obedecer a Dios. Desea guardar, como dice la Escritura, guardar sus mandamientos. Y esa es una evidencia de que conoces a Dios, que has nacido de nuevo, que el verdadero amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y son esas buenas obras que dice Pablo en Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para que andes en ella. Una vida de obediencia, una vida que agrada a Dios, una vida que te motiva a vivir cada día buscando glorificar a Dios, por sobre todo las cosas. Varias pruebas o evidencias de que si verdaderamente sos un hijo de Dios, que has conocido a Dios, no has conocido a Dios, y sos un religioso o no sos un religioso o religiosa. Y vamos a continuar con el pasaje que dice Pablo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Casi todas las religiones, sin excepción, tienen muchos dioses, obviamente dioses con minúscula. Todas, con frecuencia, hay un Dios con minúscula, supremo, que es más poderoso que el resto. Pero todas comparten una forma común de deidad. La verdad del judaísmo, sin embargo, ha sido siempre Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Esa verdad se repite una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por medio del profeta Isaías, Dios mismo declaró: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. No hay Dios con mayúscula fuera de mí. Solamente existe un Dios, solamente existe el Creador y sustentador de todas las cosas, el Señor del universo entero. Todo lo otro son dioses menores, con minúscula, dioses falsos que han sido creados por la imaginación del ser humano. Y muchas veces son inspirados por los demonios mismos y poseídos por ellos. Pero Dios es uno solo. Dios que existe, el Dios vivo y verdadero, es el que declara el Evangelio. Muchos judíos en tiempos bíblicos creían que los gentiles de algún modo estaban por fuera del dominio de su Dios. Ellos se creían muy exclusivos. En lugar de considerarse a sí mismos como propiedad de Dios, prácticamente estimaban que Dios le pertenecía a ellos. En vez de considerar que ellos eran alguien, una nación, un pueblo, que Dios había tenido misericordia de ellos, no, ellos decían: este Dios es nuestro, es solamente nuestro. Es como que ellos tenían autoridad sobre Dios. Todo lo contrario. Dios no le pertenecía, en ese sentido no le pertenecía. Dios había tenido misericordia de ellos, había querido, había extendido su gracia para con ellos. Y si vemos ahí también en Jonás 4:2, Jonás, cuando él se resiste a ir a Nínive, dice: no debido a que creyera que su testimonio podría fracasar, sino que porque temía que tuviera éxito, que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Él confesó al Señor: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Jonás 4:2. Él trató de huir a Tarsis porque sabía que su predicación podía hacer que los habitantes paganos de Nínive confiaran en Dios y Dios tuviera misericordia de ellos y llegaran a ser aceptables delante de Él.
En efecto, él confesó, aunque sabía que pertenecía a Dios y era su siervo, él no quería ser semejante a Dios en su amor y gracia. Él quería que Dios lo castigara. No quería que Dios tuviera misericordia. No quería que su amor abnegado se extendiera hacia él. A partir de sus propias escrituras, los judíos sabían que muchos gentiles habían hallado favor delante de Dios. Estaban enterados de lo sucedido con Rahab, que no solamente era una gentil pagana, sino también que era una prostituta. Y que a pesar de eso halló favor delante de Dios. Sabían que Ruth, una moabita, había sido la bisabuela de David, su rey más grande. Sabían que el profeta Eliseo fue muy gentil, de buena voluntad para sanar la lepra de Naamán, un capitán del ejército de Siria. Sin embargo, muchos judíos persistían en sus prejuicios y muchas veces su odio sin reservas hacia los gentiles. Por eso Pablo se anticipa a la pregunta que muchos judíos harían con respecto a la justificación por fe. Por esa razón, él preguntó retóricamente: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios, el Dios que ustedes tienen solamente le pertenece a ustedes? ¿Es de ustedes? ¿Es exclusivo de ustedes? ¿No es también de los gentiles? La respuesta obvia, incluso para un judío con prejuicios, tendría que ser ciertamente también de los gentiles. Si hay solamente un Dios, entonces él tenía que ser el Dios de los gentiles tanto como de los judíos. Si existe únicamente un Dios, tenía que ser el Dios de todos, no de los judíos solamente. En lo concerniente a las religiones de los hombres, existen muchos dioses, o muchos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, o donde sea. Y dice Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Habiendo establecido que los judíos habían recibido la ley de Dios por medio de Moisés, que los gentiles tenían su ley escrita en sus propios corazones y conciencia, que solamente hay un Dios verdadero, Pablo hace su argumento y dice: el que justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, por medio de la fe también justificará a los de la incircuncisión, a los gentiles. Así es como solamente hay un Dios que existe para la salvación, un camino solo para la salvación. Yo soy el camino, no soy uno de los caminos, soy el camino, dijo Jesús. Solo la fe en Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo allí en 1 Timoteo 2, 3 al 6: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así como todos los hombres son igualmente condenados por Dios a causa de su propio pecado, Dios en su gracia ha ofrecido por igual su salvación por medio de Jesús, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, así como el apóstol Pablo lo declaró en Romanos 1, 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente dice a todo aquel que cree, primeramente al judío, también al griego, también al gentil. La salvación por fe siempre ha sido el único camino de salvación, por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Si vemos en el Antiguo Testamento, Abraham, acá en capítulo 4, versículo 1 al 3, nos dice: ¿qué pues diremos que halló a Abraham?
nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios por medio de la fe, por medio de creer. Si vemos y leemos Hebreos 11, nos da un claro panorama de que el camino de salvación es solamente por la fe. Dios estableció ese camino. El versículo 31 dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si los hombres nunca se han salvado con la base en cualquier cosa que no sea la fe en Dios, nunca. Esto argumentarían, entonces la ley no solo es inútil ahora, sino también que lo ha sido todo este tiempo. Por eso Pablo responde de una forma enfática: en ninguna manera. La idea literal sería 1000 veces no. 1000 veces no. En ninguna manera. La cruz de Cristo, por medio de la cual se hizo posible la justificación por fe, no solamente no invalida la ley, sino que la confirma. Por el contrario, Pablo dice: con la fe confirmamos la ley. En lo que a la salvación se refiere, el Evangelio no reemplaza la ley, porque la ley nunca fue un medio de salvación, nunca. La ley fue dada para mostrar a los hombres cuáles eran los estándares perfectos de la justicia de Dios, y para mostrar que esos estándares son posibles de alcanzar para el hombre de su propia fuerza, son imposibles de alcanzar para el hombre en su propia fuerza. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe en Dios. Ese fue el propósito. Dejar bien en claro que nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios recursos, nunca podríamos alcanzar a cumplir la ley de Dios. Jamás. En el Sermón del Monte, Jesús declaró que los estándares perfectos de Dios eran incluso más altos que los expresados bajo el antiguo pacto. Una persona transgrede la ley de Dios no solamente cometiendo adulterio, sino a tener pensamientos, dijo Jesús, de lujuria. Mateo 5, 27 al 28. Si es posible cumplir a la perfección la ley mosaica, cuánto más imposible, si es imposible cumplir a la perfección la ley mosaica, cuánto más imposible será vivir a la altura de los estándares establecidos por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Cuánto más imposible. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. Solamente uno lo cumple: nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo establece la ley en tres sentidos. Primero, establece la ley hacer el pago por el castigo debido al pecado, de mi pecado, de tu pecado, que es la muerte, el cual demanda la ley cuando no se cumple de manera completa y perfecta sus requisitos de justicia. Jesús dijo: que yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlos. Mateo 5:17. Él no estaba hablando solamente de su vida terrenal sin pecado, sino de su propia muerte, en la que cargó en él el pecado de todos nosotros. En segundo lugar, la cruz de Cristo establece la ley al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Pablo ya dijo en capítulo 3, versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No depende de lo que quieras hacer, no depende de lo que hayas sido, lo que hayas hecho, no depende de eso. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Cualquiera que guardare toda la ley, pero perdiere en un punto, dice Santiago 2:10,
se hace culpable de todo. Podés cumplir los 9 mandamientos, pero uno no, te hace culpable de todo. Hazte cuenta que no cumpliste ninguno. Cuanto más, como decíamos recién, si cumplís los 10. Supongamos que alguien puede cumplir los 10. No es posible, pero supongamos. Y Jesús dice, bueno, pero yo digo que aquel que tuvo lujuria contra una mujer, aquel que mató a su hermano en su corazón, a su prójimo en su corazón, no cumplió la ley, pecó contra Dios. Entonces ni siquiera eso. Por eso que es imposible que un ser humano pueda ser justificado por sus obras. Y Dios ya lo estableció así. No trates de hacer buenas obras para agradar a Dios. Las buenas obras vienen como consecuencia de haber nacido de nuevo, de ser un hijo de Dios, de ser una nueva hija de Dios. Producto de eso, evidencia de eso. Tercero, la cruz establece, al promover a los creyentes, el potencial para cumplirlo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a Cristo. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo lo hizo posible. Ninguno de nosotros podría haberlo hecho, jamás. Estamos imposibilitados, somos incapaces. No depende de que quiere, no depende de que corre, no depende de nadie. Depende de Dios. Depende de su gracia, depende de su misericordia. Depende de lograr, dijo Jesús, nadie puede venir a mí si mi Padre no le enviare, si el Padre no le trajere. Nadie podemos buscar a Dios por propia iniciativa. Cuando decimos buscamos a Dios, amamos a Dios, es porque Él ya obró en nosotros. Es porque Él ya nos justificó y lo está obró en nuestro corazón. Por eso nosotros podemos amar a Dios, por eso podemos amar su palabra, por eso podemos obedecer su palabra, por eso podemos aborrecer el pecado, por eso podemos arrepentirnos verdaderamente. Solamente cuando Dios obró en nuestro corazón. Eso es la evidencia, es de ese verdadero, como decíamos al comienzo, ese verdadero amor a Dios, al Dios justo, al Dios santo. ¿Y cómo lo demuestro? Aborreciendo mi propio pecado. No justificándome, sino arrepintiéndome. Jesús no murió por mis excusas. Jesús no murió por tus excusas. Jesús murió por tus pecados. Jesús murió por mis pecados. Muchas veces hablamos y decimos, buscamos siempre una justificación a nuestros pecados o a nuestros yerros, a nuestros errores. Cuando en realidad deberíamos pedir perdón y decir, sí, me equivoqué. Pero para eso debemos tener humildad, como decimos, una humildad genuina. Y es algo que va contra nuestra naturaleza. Porque eso nos humilla y por tendencia natural no somos humildes. Pero si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, nos alcanzó el verdadero amor de Dios, verdaderamente somos hijos de Dios. Dice que tenemos un ejemplo al cual seguir, que es Jesús mismo, que se humilló hasta lo sumo, hasta el extremo, siendo Dios, siendo quien es, hasta la muerte y muerte de cruz. Y tenemos un ejemplo, dice, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir, dice Pablo, en cada uno de nosotros. Pero por tendencia natural no. Nos cuesta reconocer nuestro pecado. ¿Y qué hacemos? Automáticamente nos justificamos. Siempre la culpa la tiene otra persona o una circunstancia. Pero nunca vamos de frente e inmediatamente decimos, sí, me equivoqué, perdón. Es contra mi naturaleza, es contra tu naturaleza. Pero también te podés dar cuenta si verdaderamente has conocido a Dios, si verdaderamente sos un hijo de Dios, si el no hacerlo, eso no te deja tranquilo y tenés que confesar a Dios. Porque eso es lo que debemos hacer. Ahí manifestamos si verdaderamente tenemos humildad, por ejemplo, humildad genuina, no.
si verdaderamente nos pesa el pecado o no. Porque también cuando no reconocemos, también estamos pecando. Y gracias a Dios porque tenemos su palabra que nos deja bien en claro de que somos salvos por su gracia. No tenemos la salvación por obra, bajo ningún punto de vista. Podemos estar seguros que la salvación es para siempre, porque no depende de nosotros, depende todo de Dios, depende del obrar de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz. Él es nuestro sustituto. Nosotros por su gracia, y si bien, como decía acá Pablo en versículo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos en el mismo nivel. Nadie puede ser salvo por sus méritos, por sus buenas obras, pero tan solamente somos justificados, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero su gracia, como hemos estudiado anteriormente, también la cruz de Cristo manifestó su justicia, porque alguien tuvo que pagar lo que vos y yo debíamos pagar. Y Jesús lo pagó en la cruz. Y lo que pagó en la cruz fue tu pecado y mi pecado. Por eso es que, como dice Pablo, no debemos tomar con liviandad el pecado, mi pecado. Y así cada uno de nosotros. Porque le costó la sangre del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Versículo 25 dice, al final del versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque un día quisiste salvarnos a través pura y exclusivamente de los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias por haber diseñado un plan único, inigualable, como fue, Señor, de que tu unigénito Hijo se vistiera de humanidad, pero para eso debió humillarse, Señor, hasta lo sumo, porque no solamente se vistió de humanidad para ser un semejante como nosotros, sino también, Señor, que fue a la muerte más cruel, a la muerte más vergonzosa. Y no solamente eso, no solamente lo físico, sino lo que realmente fue tremendo, que no podemos expresar ni siquiera con otras palabras, fue cuando tú descargaste tu ira justa sobre todos mis pecados, estaban puestos en Jesús. Señor, que pueda reflexionar más a menudo sobre esta realidad, porque es tu palabra, porque es lo que tú has hecho por amor a nosotros. Señor, para que realmente confiese más a menudo mis pecados y también, Señor, use todo lo que tú me das para abandonar mi propio pecado. Señor, pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de mis hermanos para que realmente podamos examinar nuestros corazones diariamente y podamos darnos cuenta, Señor, si verdaderamente somos, como hemos estado estudiando, si hemos conocido la verdad, si verdaderamente somos nuevas criaturas, hemos nacido espiritualmente, hemos conocido de verdad, o simplemente decimos, o simplemente pensamos que somos hijos, cuando en realidad no lo somos. Señor, usa tu palabra. Gracias porque podemos confiar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es autoritativa. Gracias, Señor, por el obrar de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Señor, queremos crecer como hijos tuyos, madurar. Señor, lo que sí deseamos de todo corazón, y es mi deseo personal y profundo, es que no exista una sola persona, Señor, que viva engañada y que cuando tú vengas a buscarnos, Señor, tú le tengas que decir: nunca te conocí, apartate de mí, hacedor de maldad o hacedora de maldad.
Pero Señor, si hice esto, Señor, si iba a la iglesia, Señor, si leía la Biblia, Señor, si memorizaba, Señor, esto, Señor, lo otro. No te conozco, nunca te conocí, apartado de mí. Señor, pedimos, Señor, es el deseo de que no ocurra con personas que año tras año, domingo tras domingo, Señor, vienen escuchando tu palabra. No es el deseo, Señor, de que continúen engañados. Pedimos, Señor, que tú obres con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Confiamos plenamente y pedimos por las personas que aún no son salvas, Señor, para que prontamente lo sean. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.